gracias. ¿Se oye? Sí. Para corregir solo, nací en Vitoria, porque igual hay alguna alavés por ahí, y nací en Vitoria, pero yo soy de Aretxabaleta. Mi madre fue a dar a luz a Vitoria y a los 3 días estaba en Aretxabaleta. Luego lo que pasa es que juegan al Alavés y todo eso, y ahí tengo una corriente alavesa interesante. Soy guipuzcoano, nací en Vitoria y jugué en el Atleti, por tanto acepto aplausos de todo tipo. No sé dónde está la conferencia, porque anda aquí. Espera. Ahí. Bueno, José Ángel Iríbar, ese es mi maestro. Seguramente yo soy portero porque Iríbar era portero, y esa es mi referencia en el fútbol. Cuando yo tengo que definir a alguien que es portero, lo suelo definir casi siempre con las características que le definía a Ángel, ¿vale? Si hay alguien preocupado, sobre todo las mujeres, porque vamos a hablar de fútbol, tranquilas, que no vamos a hablar de fútbol. Los porteros no jugamos al fútbol, los porteros jugamos a otra cosa, a un deporte que se parece, pero que no es exactamente fútbol. No vamos a usar el fútbol para hablar de esas cosas. Intentaremos hablar unos 40 minutos y a partir de ahí, luego, al final, si hay alguna pregunta, si hay alguna cosa que yo diga y no la explique bien, o hay alguna cosa que no quede suficientemente clara, pues me podéis preguntar lo que sea, menos de cuestiones de actualidad rabiosa futbolística, que esas ahí soy un poco más cerrado. Me tenéis que disculpar porque yo he hecho muchas conferencias, pero hace 5 años que no... O sea, hoy reaparezco, por eso le quiero agradecer a ICOT que me haya dado la posibilidad de volver al ruedo de las conferencias, cuando era algo que yo hacía 5 años que había dejado, todo este tiempo que he estado en el Barça, y hoy vuelvo a ponerme delante de todos vosotros para poder explicaros algunas cosas de mi vivencia. Todo lo que yo he explicado, o os voy a explicar, yo he asistido a unas cuantas ponencias y creo que todas son muy científicas, todo el mundo conoce muchos, hay muchos datos, mucha información, Yo os voy a hablar de lo que es mis sensaciones y lo que yo he vivido desde el punto de vista del fútbol. Vamos a empezar viendo un tema de... Uy, se me ha movido la presentación, perdón. No sé qué ha pasado. Se ha ido... Espera. Esto suele pasar, ¿eh? Veamos. Sí, voy. Ya está. Soy distinto. No soy como los demás. Todos dicen que los porteros son los buenos. Mi objetivo es evitarlos. Sacar una mano en el último segundo y acallar los gritos de 100.000 personas. El balón no puede tocar la red. Un 0 en el marcador es el mejor resultado. Pero a veces me pregunto, ¿qué se siente al marcar un gol? ¿Cómo acaba la historia? ¿Se puede decir marcas? Sí, no me dejáis. Es Coca-Cola. Coca-Cola, la historia tiene que acabar bien, ¿no? Pero ¿cómo acaba bien? Porque en la otra portería hay otro portero. Hay un señor que lleva guantes en las manos y las cosas y se dedica a parar y a evitar que los contrarios hagan gol. Los porteros somos gente que estamos... seguramente somos los grandes especialistas de los equipos. El gran especialista, el jugador que juega con las manos, el jugador que viste diferente, el jugador que generalmente no tiene necesidad de tener el balón para triunfar. Si vosotros pensáis, si tenéis hijos, si tenéis amigos, si tenéis gente o si tenéis lo que sea que juega al fútbol,
Sabéis que a todos les gusta jugar con el balón. Si vosotros veis a un grupo de niños jugando en un patio de colegio, todo el mundo va detrás del balón. Todo el mundo juega con el balón, todo el mundo quiere tocar el balón, todo el mundo... ¿Sí? El portero es el tipo aquel que está allí en la portería esperando. Aburriéndose a veces, pasando frío, pensando en sus cosas, hasta que de repente el contrario coge el balón, arranca para nuestra portería y lo que todos queremos, si somos del equipo del portero, es que solucione el problema cuanto antes. Que la coja cuanto antes y nos deje el tema resuelto. Incluso cuando el portero no interviene rápido y se queda un poco parado y no sé qué, parece que le queremos empujar entre todos para que coja ese balón cuanto antes, ¿no? Ese portero es un parado. Nos suele gustar a todos que cuando tenemos un problema alguien nos lo solucione, ¿no? Que llegue alguien, un problema informático, llegue alguien, toque algo y lo solucione. Los porteros somos gente que vive ahí, en ese espacio de la portería. Somos tipos singulares. Habéis oído muchas veces que dice que los porteros estamos locos. No es del todo, ¿verdad? Nuestro espacio se define por una raya. Nosotros, dentro del campo hay una raya que dice que a partir de ahí no podemos jugar con las manos, ¿vale? Los porteros a veces hacemos que esa raya sea una frontera, sea un espacio que delimita nuestra relación con todos los demás. Es decir, cuando alguien viene a aportarnos alguna información, cuando alguien viene a decirnos algo de, no sé, de un rival, del contrario, los porteros decimos, oye, que yo soy portero, tú eres jugador de la raya para afuera, ¿no? Mi juego es otro, mi situación es otra. Muchas veces en nuestras situaciones de trabajo también nos suele pasar lo mismo. Establecemos que nuestro despacho, nuestro espacio, nuestra clase, nuestra aula, lo que queráis, es mi espacio de trabajo y ya no hay nadie que me pueda contar porque del que sabe de eso soy yo. Pero eso sucede también justo al revés. Los porteros hoy en día no pueden seguir jugando al fútbol solamente siendo porteros y parando. Porteros necesitan trabajar la velocidad, jugar con el balón, ser un atacante más, ser un jugador que cuando nosotros ataquemos también nos ayude. Ya se ha acabado el proceso de la especialidad y de la especialización absoluta, manteniéndose, necesita que los porteros hagan más cosas, que los porteros intervengan más en el juego y nos ayuden a más cosas. No tanto como marcar un gol, que seguramente sería el evento extremo, ¿vale? Sería la situación más límite. Generalmente un portero solamente marcaría un gol en una situación, pues el último minuto de partido, que va a rematar y esas cosas. Es más un milagro que una jugada. Pero sí que el portero nos puede dar un pase de gol, nos puede ayudar a que nuestro equipo haga más cosas. La imagen de antes de Iríbar es también porque Iríbar en los años 70 fue un portero pionero y desde ese punto de vista era alguien que ya intervenía en el fútbol de ataque cuando el concepto de ataque y portero era solamente desde el punto de vista de defender nuestra portería. No hagamos que nuestra posición en el terreno de juego nos acaba convirtiendo en personajes excesivamente locos. Yo suelo decir que a veces, cuando los jugadores llegan cuando bajan del autobús, bajan normalmente todos en chándal y son todos iguales, ¿no? Los porteros se diferencian porque llevan una camiseta diferente, pero en el autobús no. Sin embargo, siempre los porteros llevan alguna cosa que les diferencia. Pantalón subido, los cascos no sé qué, lleva los cuellos no sé cuál. Siempre tiene algún elemento que marca su propio territorio, su propia individualidad. Y esa es una característica que tienen. También es verdad que luego vamos a poner muchas veces el partido en sus manos. Los porteros tienen una característica muy curiosa. Generalmente no ganan partidos. ¿Quién gana los partidos? Porque meten goles, ¿no? ¿Los porteros qué hacen? Bien, pierden partidos. No es verdad, evidentemente, porque si un partido se gana 1-0 será porque nuestro portero ha mantenido el 0 en la portería y nos ha ayudado a ganar. Si es 1-2, por mucho gol que hayamos metido, los dos que nos han metido nos hace... Pero sí es verdad que es un jugador que, como no necesita del balón, tiene una visión con respecto al juego colectivo, muy diferente. Cuando un portero opina que, desde mi posición, me da la sensación que atacamos demasiado por la derecha que por la izquierda, o demasiado por aquel lado, o nos está pasando, no sé, que los córneres los estamos tirando... Él no tiene ningún interés. A mí me es igual que ataquemos por la derecha o por la izquierda. ¿Yo qué quiero? Que mi equipo gane. A mí me es igual que los córneres vayan delante o detrás. ¿Qué quiero? Que mi equipo remate. ¿Yo lo voy a rematar? No. ¿Yo voy a rematar ese gol? No. ¿A mí va a ser al que me abracen 2.000 millones de personas porque he metido el gol de la final de la Champions? No. Mi victoria, ¿dónde va a estar? En la victoria del equipo. Por tanto,
tengo un tipo de visión y una forma de poder aportarle a mi equipo desde una posición absolutamente neutral, desinteresada, cuando en realidad todo el resto del equipo suele tener una visión mucho más... depende de dónde me mueva, mi situación en el juego, eso va a incidir en si recibo el balón más o menos. Los porteros estamos relacionados con el talento. El talento es uno de esos elementos que dentro del fútbol, dentro del deporte, supongo que en toda esta semana vais a hablar mucho del talento, cómo se desarrolla el talento, cómo es el talento del niño, talento es esa capacidad que pueden tener para resolver dificultades o las dificultades que el fútbol les proponga, en nuestro caso, en el caso del fútbol, que creen soluciones que sean innovadoras, que sean diferentes. Decía un día Pep Guardiola que Pepe era un gran analista del fútbol, y él decía que él se podía pasar días enteros viendo partidos enteros del rival. Y entonces él proponía a los jugadores una forma determinada de jugar el partido contra el equipo X, ¿vale? Entonces decía, mira, pues si hacemos esto y nos colocamos aquí tenemos una situación de ventaja, entonces vosotros podéis jugar 2 contra 1 contra este, cosas de esas de futbolísticas que son más técnicas. Entonces decía, estos cabrones van al campo y siempre encuentran una solución mejor que la mía. Yo les propongo las soluciones, pero ellos siempre encuentran algo que yo no lo he visto en él. Y eso que he tenido tiempo, me he parado el vídeo para adelante, he parado el vídeo para atrás, he visto tal, me he quedado, he vuelto al día siguiente, se lo he enseñado a mis colaboradores para que me den sus soluciones. Estos tienen esa capacidad de encontrar esas soluciones que, pues los demás no vemos. Evidentemente, si uno ha trabajado con jugadores como Leo Messi, que son capaces de inventar en cada partido cosas que son absolutamente nuevas, pues tiene la capacidad para gestionar ese talento. Pero ese es un talento que te da el juego individual. El talento también, o algunas características que del talento o que podía aportar es... Yo creo que el talento necesita confianza. Todos los talentos necesitan confianza, no solamente los talentos que son incipientes, los que están empezando, sino también los que son consolidados, porque también tienen días malos, tienen situaciones en las que fracasan, tienen partidos que no les salen bien, tienen muchas situaciones de esas, y ese es un elemento que es básico. Veréis que el elemento de la confianza es un elemento que aparecerá mucho a lo largo de toda la charla. En el fondo, el único elemento con el que trabaja un portero es la confianza. Nuestro portero debería tener esa capacidad para hacer que nuestro equipo nunca juegue mirando hacia atrás. Que nuestros seguidores tengan la sensación de que estamos en buenas manos. De que cuando empiece el partido, digamos, es igual, si no nos van a meter un gol. O sea, que perder no perdemos, como mucho empatamos. Ese es el elemento fundamental. Pues el talento también necesita esa confianza. El talento necesita de su espacio. Si nosotros fichamos un portero y lo ponemos a jugar de extremo derecha, pues no. Si nosotros tenemos un central y lo ponemos de delantero... si el talento es capaz de desarrollar más capacidades y le vamos a ofrecer un espacio donde sea capaz de desarrollar nuevas soluciones en otros espacios del terreno de juego, será un talento en desarrollo, será un talento colectivo que sumará para darnos más soluciones. Eso sí sería una charla más de fútbol, que es cuántas soluciones te pueden dar los mismos 11 jugadores que tienes en el terreno de juego. Finalmente, el talento necesita de libertad. Si nosotros fichamos a un gran jugador para el Atleti para la temporada que viene, no sé cómo vamos a hablar de esas cuestiones hipotéticas, si fichamos a Neymar, que es imposible que fiche, evidentemente, pues habrá que darle el espacio para que juegue, habrá que darle la confianza, la libertad de que desarrolle, habrá que saber que alguna vez se va a equivocar, claro que sí, y alguna vez elegirá mal la opción, claro que sí. Claro que necesita esa libertad para poder jugar. ¿Cuál es la mala noticia de la libertad? Que no todos los jugadores tienen la misma libertad, que no todos los talentos en el campo les vamos a dar la misma libertad. Si uno es portero, su capacidad creativa en las soluciones se reduce mucho. ¿Por qué? Porque buscamos seguridad, buscamos confianza, no queremos riesgos. Nosotros no queremos que nuestro portero empiece de repente a inventar cosas extrañas y nos metan un gol que nos ha costado mucho marcar uno en la portería contraria. Por tanto, ahí la libertad sería menor, ahí jugaríamos más dentro del guión habitual. Luego ya cuando pases a otras partes del campo es posible que te dejemos un mayor espacio. Depende de las tareas, depende de las características de los jugadores, depende del tipo de talento que tengan. Si yo soy un jugador que equilibra el equipo, evidentemente ese es mi espacio y esa es mi libertad.
La libertad creativa pues la tendrán otros jugadores. Y esa suma de conjuntos y de talentos y de diferentes formas sumarán eso que se llama talento colectivo. A eso es a lo que Michael Jordan se refiere, que es la capacidad que tengamos de sumar no de 1 en 1 11, sino de 1 en 1 más que 11. Si nosotros somos capaces de proponerle al contrario problemas que no los sepa solucionar porque mi jugador o nuestros jugadores sean capaces de encontrar puntos débiles, situaciones de compromiso, situaciones de dificultad del rival, esa es la capacidad que uno tiene. El talento también tiene que tener la capacidad de, ¿cómo diría yo?, superar la frustración. En el mundo del deporte, que es un mundo extraordinariamente duro y exigente, al final es como una especie de prueba de salto de altura en donde te van poniendo el listón cada vez un poquito más alto. Entonces ese listón tiene que ser capaz de superarlo. Siempre no. Habrá días que no lo superes. Superar esa frustración, superar esa decepción, ser capaz de analizar dónde están las circunstancias que han hecho que no lo haya podido hacer. José Ángel Iríbar, que era mi mentor, me solía decir muchas veces, cuando yo tenía 19, 20 años, cuando empezaba en Atleti, el siglo pasado, el milenio pasado. Es verdad, todo eso es verdad. Lo de los datos que has aportado antes te permite de repente determinados descubrimientos. El otro día, Diego Alves, portero del Valencia, paró un penalti, creo el último partido, me parece, y de repente salió un cartel en la retransmisión que decía que igualaba al portero que más penaltis había parado en la historia de la Liga de Fútbol Profesional. Y yo estaba viendo con mis hijos la tele y de repente dice el comentarista, el récord lo tenía hasta ahora Zubizarreta. Y claro, Zubizarreta, récord y penaltis son tres palabras que en la misma frase no solían entrar mucho. Claro, todo se alteraba porque los partidos que yo había jugado eran 626 y él había jugado 150. Entonces era una cuestión de coeficiente, no era una cuestión de número. Bueno, a veces resistir también te da algunas ventajas, ¿no? Bueno, la capacidad que tenga el talento de analizar su error, de buscar dónde está tu error. Ángel siempre me decía, sobre las excusas no mejoramos, sobre los problemas sí. Las excusas, no sé, el viento, el campo, el sol, la lluvia, no sé, ha botado mal, es que, no sé, se ha puesto un jugador delante mío. Bueno, esos son, nos habréis oído a los futbolistas hablar 1000 veces sobre ese tipo de cosas, ¿no? Bueno, esos son excusas. Bueno, ahora vamos a ver de eso cómo lo podemos convertir en problemas y cómo de esos problemas vamos a ser capaces en el entrenamiento del día a día de ser capaces de ir mejorando cuestiones que nos ayuden a ser mejores porteros, para ir reduciendo el nivel de error. El nivel de excusa el ser humano es muy capaz para esa creatividad de la excusa. Una herramienta fundamental para la gestión del talento es la comunicación. Esto, como habéis tenido grandes expertos también, os habrán explicado maravillosamente lo que es la comunicación. Es un elemento que está permanentemente. Para mí la comunicación es constante en un equipo de trabajo. Yo no creo en las comunicaciones simplemente formales. Yo no creo en la comunicación que se establece porque tenemos cada lunes una reunión del comité de dirección y los lunes nos contamos los problemas. Bueno, es posible que las reuniones formales nos permiten organizar, estructurar, tener un tiempo de reflexión y nos ayudan a compartir lo que sea. Pero si nosotros no lo sustentamos con un proceso de comunicación directa, informal, cercana, yo creo que nos vamos a quedar muy cortos en ese proceso. Más en un mundo en donde la comunicación es una vorágine absoluta. En el mundo del fútbol, el nivel de cantidad de información que se genera casi cada media hora es tremenda. A base de Twitter, a base de, no sé, Facebook, a base de las páginas web, a base de todo. Y en todo el mundo, la capacidad que tú puedes tener de encontrarte a las 12 del mediodía tranquilamente sentado en tu despacho, con una jornada relativamente relajada, y a las 12:20 tener un incendio de unas dimensiones descomunales, es enorme. Entonces, si tú no tienes la capacidad de poder adaptar tu comunicación a esos procesos, estarás siempre perdido, estarás siempre en unas situaciones, siempre estarás desbordado por esa capacidad. La comunicación no son palabras, las comunicaciones son hechos. Los futbolistas aprendemos que lo importante de un entrenador no es cuando entra en un vestuario y dice voy a tratar a todos por igual. Porque los futbolistas lo que hacen es se quedan sentados y esperan a que pase la primera semana de la temporada, la segunda semana de la temporada, la tercera semana de la temporada. Y cuando ven que el entrenador trata a todos por igual, dicen, mira, trata a todos por igual.
O dice, hombre, trata a todos por igual -3. O trata a todos por igual -3 que trata muy mal y a 3 que trata muy bien. Los hechos son los que nos van a demostrar si todo eso que nosotros comunicamos, decimos, vamos a jugar al ataque. ¿Cuántos entrenadores dicen eso? No, mi equipo juega al ataque. Luego te sientas, ves el partido y dices, para jugar con ataque tienes a 9 que juegan por detrás de la raya de medio campo. Me parece difícil, pero es un concepto de ataque un poco diferente al general. Los hechos son los que al final nos van a traer, nos van a convertir la comunicación en realidad. Es muy difícil hoy en día la gestión de esa comunicación en el ámbito del fútbol en concreto, y yo creo que en todos los ámbitos. La cantidad de informaciones, la cantidad de correos, la cantidad de notas de prensa, la cantidad de cosas que nos llegan, la cantidad de WhatsApp, la cantidad de... Hay momentos en los que nos colapsan, ¿no? Hay momentos en los que tienes tantas cosas que ya no sabes discernir entre lo que de verdad es importante, lo que de verdad es urgente, lo que de verdad tienes que contestar o aquello que, mira, todo esto ya lo trataré mañana, que hoy no tengo otras cosas de las que hablar. En la comunicación siempre hemos hablado mucho de la capacidad de escucha y eso, como seguramente os han explicado mucho, no voy a incidir en eso. La capacidad de poder escuchar me parece obvia. A mí me cuesta mucho. Es decir, la capacidad de estar concentrado en lo que el otro dice para percibir exactamente lo que el otro me está pidiendo o la otra me está pidiendo, es un elemento, es una habilidad, es una capacidad que se puede desarrollar, pero es a veces difícil porque el interlocutor, el que nos lo cuenta, tampoco nos está diciendo claramente qué es lo que quiere. Nos lo está dando a entender, nos lo está dando a... ¿Sí? Para mí es muy importante la capacidad de preguntar. ¿Cuántas veces nos hemos ido de una reunión con esa sensación de que tenía una pregunta para hacer y no la he hecho? Cuando llegamos a casa ya la hemos resuelto, porque, hombre, no le he preguntado, pues en realidad ya sé que me iba a contestar, que entonces ya me iba a decir, entonces tú llegas a casa con la solución establecida. Tú ya la traes en la cabeza y dices, ¿le has preguntado esto? No, total, ¿para qué? Si ya me iba a decir que... ¿Pero se lo has preguntado? No, si no merece la pena. Bueno, pero se lo has preguntado. Preguntar es un riesgo, escuchar es una capacidad, preguntar siempre es exponerse, preguntar es siempre denotar que es aquello que a mí también me está preocupando. Preguntar es, y la capacidad de preguntar y saber preguntar es una de las grandes habilidades que tiene también el proceso de la comunicación. Es una de las cosas que más conversaciones abre, más frentes abre, más capacidades tiene de la creación de nuevas ideas, de nuevos... Tenemos talentos, tenemos grupo, tenemos equipo, tenemos especialistas, tenemos porteros, tenemos gente rara de esa vestida al revés. Ahora necesitamos un plan. Necesitamos eso. ¿Qué hacemos todos juntos? El fútbol es una actividad muy sencilla, ¿eh? No es nada complejo, luego da para muchas otras cosas, pero el fútbol al final es, nuestro portero tiene el balón, tenemos que llevar el balón hasta la portería contraria, meterla allí dentro de la portería y nadie nos dice cómo hay que hacerlo. Por arriba, por abajo, chutando, pasando. Hombre, sí, nos han dicho que no se puede tocar el balón con las manos, eso sí. Parece que eso de empujar a los contrarios y tal queda feo, con lo cual, bueno, pues parece que esa no debe de ser. Pero a partir de ahí la decisión es de cada uno. O sea, si un equipo tuviese un jugador que chutase desde su área y la metiese allí por la escuadra, pues absolutamente autorizado a poderlo hacer. No hay sistemas buenos y sistemas malos. No hay sistema... hombre, puede haber sistemas que nos entretengan más, nos gusten más, nos diviertan más, me le pase mejor el partido, bueno, todas esas cosas que son... Pero aquí está legitimado absolutamente, y tú con tus jugadores, con tu gente, con tu equipo, les vas a plantear cuál es tu idea desde ese punto de vista. ¿Tú cómo quieres resolver esa cuestión? A mí me gusta, reconozco todas aquellas cosas que tienen que ver un tanto con la utopía del logro. A mí me gusta que cuando Javier Clemente fue nombrado entrenador del Atleti en el año 81, dijo, y creo que en su primera rueda de prensa, si entonces había ruedas de prensa, dijo, vamos a ser campeones de Liga. La duda era si era una bilbainada o si...
Luego fuimos campeones de liga, la verdad, con lo cual no era un plan, ¿no? Era un reto, era chavales, que no, aquí no se juega por jugar, aquí jugamos para ser campeones de liga. También puede ser propuestas como la que podría tener Pep a la hora de resolver cómo vamos a jugar de forma diferente, con un estilo diferente, con una idea diferente, para poder encontrar ese objetivo final, o es el objetivo que puede tener Luis Enrique de buscar cómo atender a un reto tan descomunal como es jugar a un equipo que está acostumbrado a ganarlo todo, para seguir estando para ganarlo todo. Bueno, pues a veces esos retos que tienen que ver con la utopía a mí me gustan. A mí me parece que eso nos hace avanzar. Es verdad que a veces son objetivos irreales. Es aquella cosa que contaba Eduardo Galeano, seguramente ya lo habéis oído, pero Galeano contaba aquello, ¿no?, de que ¿no?, el horizonte, das 10 pasos, el horizonte se aleja 10 pasos, 100 pasos, el horizonte se aleja 100 pasos, y que la utopía es un poco como eso. Entonces, un alumno le decía, bueno, entonces la utopía no sirve para nada. Decía, hombre, la utopía sirve para caminar, ¿no?, para hacer todos esos pasos que nos hacen ir a buscar una cosa. Yo con Galeano estoy muy de acuerdo en todo, menos en una cosa. Galeano decía que en la vida se puede cambiar de todo. Se puede cambiar de mujer, se puede cambiar de nacionalidad, se puede cambiar de coche, se puede cambiar de todo, menos de equipo de fútbol. Yo lo siento, pero mi experiencia vital me dice que, siendo uno del Atleti, puede sufrir por el Barça, querer que lo gane el Valencia, estar pendiente de que el Alavés suba, o celebrar que la Echabeta ha vuelto a tercera división. Y la vida es mucho más compleja que solamente una. Pero eso nos daría para otro debate, sería volver a hablar de fútbol, con lo cual. Pero me gusta la idea de la utopía como un elemento que nos hace caminar. Yo soy muy realista, yo soy de los que toca mucho con los pies en el suelo, por tanto, seguramente necesito a ese tipo de gente que son capaces de plantear retos que están como más lejos, esas cosas que se dicen, más lejos de las estrellas. Pues seguramente sí, porque al final el fútbol no es más que un juego, un deporte, que nos permite divertirnos o pasárnoslo bien. Yo no sé si Luis Aragonés estaba disfrutando o sufriendo. ¿No? Esos jugadores que se están agarrando de los pies, yo creo que están como pendientes de que no se nos caiga el abuelo, que le va a pasar algo. Luis, esa frase me parece buenísima. Y me gusta mucho el intento. Porque uno podría ser tan pretencioso de decir, no, yo cogí una selección y voy a dejar un equipo. Al final la vida, seguramente también a su edad, a la edad que lo dijo, nos enseña que la vida se compone de muchos intentos, algunos que culminamos, otros que no, algunos que nos hacen caminar, y algunos caminos en los que nos hemos metido que no sabemos luego cómo salir de ellos, ¿no? Ese es un elemento fundamental. ¿Cómo conseguimos que esos 11, 12, 22 jugadores que tenemos se sientan como un equipo? Se sientan partícipes del equipo. ¿Cómo conseguimos? Aparte del objetivo que queremos conseguir, los logros que queremos conseguir, cómo queremos ser diferentes a la hora de jugar. Ya, pero bueno, luego en el día a día, ¿cómo funciona eso? ¿Cómo hacemos que los titulares y suplentes, ¿no?, se lleven bien? Pues seguramente haciendo que todo el mundo se sienta protagonista. No hay protagonismos de segunda. Un día nos contaba Fernando Alonso que, evidentemente, él llevaba el coche. Pero claro, cuando cambian de neumáticos, todo su coche, su talento, no sé qué, está pendiente de un señor que cambia la rueda. Ahora, si el señor que cambia la rueda llegase a su casa diciéndole a su mujer o a su madre, diciéndole, mamá, soy el tipo más importante de McLaren, todo el equipo depende de mí, ¿no? Alguien le diría, a ver, chaval, tú le das al motor ese y punto. Pero en ese momento el protagonismo es un protagonismo de primera. ¿Cuándo nos va a demandar el protagonismo la situación? No se sabe. Había prometido no decir una frase, pero la voy a decir. Yo tengo una de las personas principales en el desarrollo del modelo de fútbol del Barça, que se llama Paco Seirulo, preparador físico, gran sabio del fútbol. Define el fútbol como un proceso estocástico. Y ahora es el momento en que me tengo que ir de la charla y ya está. Y ahí os quedáis y ya volveré el año que viene a resolver como si fuese la pregunta de selectividad. ¿Qué es un proceso estocástico? Un proceso estocástico es un proceso que depende del azar. Seguramente Nacho esta mañana
quien nos ha hablado de toda la teoría Nash, de los juegos y todo eso, nos lo explicaría muchísimo mejor que yo. Pero al final el fútbol es un elemento que depende de muchos elementos del azar. Seguramente algunos de vosotros han estado en cosas de ajedrez. En el ajedrez al final se mueven una ficha cada vez, en el fútbol se mueven 22 tíos a la vez, con una pelota que bota, mujeres a la vez, que ahora estamos en el Mundial Femenino y al fútbol también juegan, ese es un mundo mucho más grande, con un árbitro que lleva un pito, con un... Mire, pues eso es lo que es el fútbol. Y pueden pasar infinidad, millones, billones de cuestiones. ¿Merece la pena meternos ahí? ¿Merece la pena empezar a pensar un plan cuando en realidad todo depende de que un jugador se resbale? Yo creo que sí. Yo creo que merece la pena introducirse y encontrar cuáles son las vías que nos puedan marcar mi línea, mi idea, mi juego, sabiendo que igual mi portero se equivoca en el minuto 89, le chutan desde el medio campo, pone las manos, nos meten gol y perdemos. Sí. Es uno de los elementos que tiene el juego. Es uno de los elementos que tiene la vida. Tampoco es que tenga el juego solamente, ¿no? Bueno, el tema de la identidad nos lleva también a algunas cuestiones que son un poco más complejas. Siempre tenemos una tentación a imitar a los jugadores que nosotros queremos. Quiero decir, en este momento se plantea en el Barça la situación de quién va a sustituir a Xavi. Pues ha ido a Qatar y entonces parece que mentalmente todos tenemos la tentación de buscar un sustituto para Xavi que sea pues más o menos, no sé, 1,72 m, ¿no? Que se mueva bien con las dos piernas, que tenga un juego... Y al final, cuando decimos todo eso, ¿quién nos sale? Xavi. Pero es que Xavi no tiene un hermano gemelo, bueno, gemelo no, porque sería la misma edad, no tiene un hermano pequeño 10 años más joven. Generalmente vamos a tener que buscar algo que se parece a la percepción, que se identifique con nuestra forma de jugar, que comprenda nuestra forma de jugar, pero que aporte su personalidad al juego. Y tendremos que entender que esa diversidad, esa diferencia, se va a producir. El momento que alguien se ponga esa camiseta con el número 6 y juegue de forma diferente, vamos a notar un cambio, porque estamos habituados a unas soluciones determinadas, porque estamos acostumbrados a que el número 6 del Barça haga determinadas cosas y el que venga después va a hacer unas diferentes. Y nos va a costar verlo. Por eso necesitamos darle confianza. Por eso necesitamos darle la libertad de que él vaya buscando sus soluciones y vaya creando sus propias soluciones. Vamos a establecer un juego. Igual hay gente que ya lo ha visto. Os pediría que los que ya lo habéis visto mantengáis la confidencialidad. Vamos a hacer un juego que tiene que ver con la capacidad de concentrarnos en cosas, ¿vale? Nosotros muchas veces lo que le estamos pidiendo al futbolista es que sea capaz de concentrarse en el juego, de que no se altere por todas esas cosas que son el ruido, la grada, no sé, las provocaciones del rival. O sea, no, estate concentrado en el partido, estate centrado en el juego, estate en lo que estamos, ¿vale? ¿Cuántas veces solemos decir a los hijos cuando están estudiando, no? ¿Cómo puedes estar con el aparato de música, no sé qué, no sé cuál, y además estudiando? Estate a lo que estás, ¿vale? Entonces, vamos a hacer un juego que tiene que ver con eso. Vamos a ver unas imágenes que tienen que ver con eso. Esto es un juego, son dos equipos, un equipo blanco y un equipo negro, y lo que vais a tener que contar en las imágenes que hay es cuántas veces el equipo blanco se pasa el balón con la mano, ¿vale? Son 5 jugadores por equipo, 4 jugadores por equipo, y se van pasando, ¿vale? Y después de eso, seguimos hablando. This is an awareness test. How many passes does the team in white? The answer is 13. ¡Ay! Perdón. Se ha ido lo mejor. Perdón. Vuelvo a empezar, ¿eh? This is an awareness test. Os doy una segunda oportunidad. How many passes does the team in white make? The answer is 13.
respuesta es 13. ¿Seguro? Ah, vale. ¿Habéis visto algo But más? did you see the moonwalking bear? ¿Alguien ha visto a ese señor que va a pasar ahora? Atentos, ¿eh? ¿Hay alguien que no ha visto al susodicho? ¿Sí? Pues si estaba ahí. Si el talento estaba ahí, si lo que buscábamos estaba ahí, si había una cosa tan extraña, tan rara, tan... Pero si estaba ahí. Yo la primera vez que lo vi, me enfadé con quien me enseñó. Dije, a ver, me has engañado. O sea, está trucado. Le hice pasar el vídeo para adelante y para atrás. Le dije, a ver, eso tiene... Nos pasa a veces en la tarea, cuando estamos buscando un sustituto de Xavi, que todo lo que nos pasa alrededor no lo vemos. Estamos tan enfrascados en lo que estamos haciendo que se nos pasa más de 2 gorilas bailando como si... Y, evidentemente, juraríamos que eso no ha pasado. No. O sea, si no hubiésemos puesto ese vídeo, nos hubiésemos ido diciendo, bueno, se ha puesto un tío un vídeo allí, con unos tíos que se pasaban el balón. No he entendido nada. Bueno, nos pasan muchas cosas de esas. Cuando estamos enfrascados, concentrados, estamos tan convencidos de qué somos, cómo somos, qué queremos hacer, cómo es nuestra idea, qué es lo que nos identifica, qué es lo que nos hace diferentes, que también hay un montón de osos, bueno, un oso que baila así no creo que haya, pero bueno, personajes de ese tipo que nos pasan. Cantidad de situaciones. Si queréis buscar por ahí en internet y os da la curiosidad, hay un montón de situaciones. Y cuando no te las explican, de repente te las comes como si... Y a nosotros en el fútbol muchas veces nos pasa eso. Pensamos tanto en lo que somos, en lo que queremos ser, lo que hemos sido, en las definiciones, en los perfiles, que a veces hay que tener capacidad para alejarse un poco y poder mirar todas las cosas que nos están pasando. Por si no, al final tendemos a buscar clones o situaciones que sean idénticas. Me encanta de esa frase el juntos. Esa frase de Iniesta y Xavi podría haber sido tranquilamente lo que hemos vivido es una locura, ¿no? Porque es así, es una locura, una auténtica barbaridad. Lo de juntos está bien. ¿Os habéis fijado en alguna vez que Xavi y Iniesta llevan el 6 y el 8 cambiados en la selección? Iniesta lleva el 6 en la selección y Xavi lleva el 8. Es una curiosidad, ¿eh? No es ninguna cuestión. Pero el juntos es un elemento fundamental. Las cosas no se consiguen, evidentemente se consigue con el talento de los jugadores, con el talento individual, ya he dicho antes, de Messi, Iniesta, de Luis Suárez, es igual, de cualquiera de los jugadores, pero los logros se consiguen juntos. Finalmente ya estamos acabando. ¿Se puede jugar al fútbol ahí? Hombre, pues sí, supongo que sí, ¿no? Y han hecho ahorita jugar en un campo que no os creéis que se diferenciaba mucho. Hombre, es posible que sí, pero es verdad que hoy en día para jugar al fútbol uno necesita... Mira, si trajésemos a Xavi y le pusiésemos ahí y le dijésemos, oye, explícanos, ¿se puede jugar al fútbol ahí? Nos sacaría... Xavi es el mayor especialista de Europa, yo creo, en hierba de campos. O sea, sabe la altura, la dimensión, el grosor, lo duro que está. Además, él siempre ha tenido muchos problemas en los sóleos, en el músculo de detrás, y ya entraba dentro del campo, cuando ibas a Champions, y lo pisaba así, quema aquí, duro. Y ya está, se acabó. Ya no había debate, ni había... La exigencia empieza por uno mismo. Yo, como portero, le puedo exigir a mi delantero que meta muchos goles para ganar muchos partidos, cierto. Pero, hombre, si a mí me meten menos, igual nuestras posibilidades de ganar serán mayores. La exigencia empieza por tu trabajo individual y no siempre el que se hace en el campo, ¿eh? El del campo es un trabajo que muchas veces te viene dado, el entrenador de porteros te lo puede plantear, te va a plantear retos, situaciones, análisis. Oye, mira, vamos a analizar los últimos, no sé, 10 jugadas que ha pasado porque me da la sensación que en esto te equivocas o me da la sensación que cuando esto te equivocas no suele ser muy luminoso. En los porteros hay que decirnos las cosas de otra manera un poco más diferente. ¿Qué te parece si con esto podemos mejorar y tenemos unas soluciones mejores? Yo hablo también de eso que Luis Aragonés definía como el entrenamiento invisible, que tiene que ver
con el descanso, con la alimentación, con la capacidad también de poder, no sé, vivir de una forma tranquila, de la capacidad de gastar la energía en las cuestiones primordiales y fundamentales de la vida y del fútbol. Es decir, eso no quiere decir estar tumbado en un sofá todo el día para que no me gaste y me desgaste, sino que tiene que ver con ser razonablemente consciente de que el fútbol tiene un desgaste, y más hoy en día donde se juegan tantísimos partidos, que necesitas pues, un buen descanso, una buena alimentación, una buena recuperación, un buen trabajo preventivo, porque eres un jugador que tienes tendencia, lo invento, a tener una lesión de pubis, o has tenido una antigua lesión de rodilla y necesitas potenciar tu cuádriceps para evitar que esa rodilla te dé problemas. Bueno, todas esas cuestiones que no se suelen ver, todo eso que se llama trabajo invisible, es un elemento fundamental, porque la exigencia, esos altos estándares empiezan por uno mismo. Cuando uno es capaz de hacer eso de forma continuada, evidentemente ese proceso se comunica al equipo, estás trabajando, todo el resto del equipo trabaja de la misma manera. Es cierto que cuando aquellos jugadores más singulares o referentes de los equipos entran en ese tipo de dinámicas, el equipo se desarrolla mucho más fácil. Es decir, al final todos tenemos gente dentro de nuestras organizaciones que son referentes, y cuando los vemos que se implican, no es igual, en un curso de inglés o en que vamos a introducir nuevas formas, no sé, de dirigirnos, o vamos a hacer, bueno, todos esos referentes nos van a ayudar a buscar también otras soluciones. La cuestión es que esos niveles de exigencia valen para todos, no valen solo para los jugadores. Esos niveles de exigencia implican también a los entrenadores, implican a los analistas que ven los partidos, a los fisios, a los médicos, a todo lo que eso que se llama staff de equipo. Cuando un equipo es capaz de funcionar con esos niveles de exigencia, es capaz de, no dicho ganar, no digo ganar, nunca eso garantiza nada, pero sí es capaz de poder competir al mayor nivel. Pero todos tenemos una cierta tendencia a que los niveles de exigencia, con el tiempo nos sentimos legitimados como para, bueno, entrenar un poquito menos, llegar un poquito más tarde, tal vez descansar un poquito menos, y la capacidad de poderte autorregular en ese proceso, y ahí son fundamentales la gente que trabaja al tuyo, los compañeros que trabajan al tuyo, el entrenador evidentemente como elemento de referencia, pero sobre todo aquellos que tú consideras tus iguales. Ese es un elemento fundamental de la exigencia. Bueno, para acabar, os dejo dos. Sí. Mitch Albom escribió un libro que se llama Martes con mi viejo profesor, que es un libro que salió hace años. Entonces, uno de los días que va a ver a su profesor, que está enfermo de cáncer, y los martes iba a verle, el alumno le pregunta, ¿te ha hablado de la tensión de los opuestos? Le dice el profesor, ¿la tensión de los opuestos? La vida es una serie de tirones hacia atrás y hacia adelante. Quieres hacer una cosa, pero te ves obligado a hacer otra. Algo te hace daño, pero tú sabes que no debería hacértelo. Das por supuestas ciertas cosas, aunque sabes que no deberías dar nada por supuesto. Es una tensión de opuestos. Como una goma elástica estirada, la mayoría de nosotros vive en un punto intermedio. ¿Algo parecido a un combate de lucha libre? Le digo. Un combate de lucha libre, dice riéndose. Sí, la vida podría definirse así. ¿Y qué bando gana? ¿Qué bando gana? Gana el afecto. El afecto gana siempre. Nosotros nos movemos siempre en la vida, por mucho que hablemos de liderazgo conjunto, por mucho que hablemos de retos y rumbos, generalmente en la vida nos encontramos en unos puntos que suelen estar, a veces sí, en los grados máximos de máxima optimización, pero generalmente estamos en un punto intermedio todo eso. Ahí, yo a la sentencia de Mitch Albom solamente le añadiría una cuestión que yo creo que es el afecto, y la generosidad es la que gana siempre. La generosidad cuando se gana, la generosidad cuando se pierde, la generosidad en los problemas, la generosidad en las circunstancias, la capacidad de compartir con los demás el éxito, de ser... Esa capacidad me parece que complementa la del afecto que Mitch Albom define en ese texto. Y finalmente, para traer una cuestión de deporte, traemos a Michael Jordan, que es un tipo que no ha ganado nada en esta vida, y que nos dice que he fallado más de 9.000 tiros en mi carrera, he perdido casi 300 juegos, 26 veces han confiado en mí para tomar el tiro que ganaba el juego y lo he fallado, he fracasado una y otra vez en mi vida y eso es por lo que tengo éxito. Sí, el fracaso existe, las derrotas existen, los partidos se pierden, hay días que te equivocas, te eliminan de la Champions,
eliminando los mundiales en cuartos de final o te metes un gol en propia meta como metí yo en el Mundial del 98. Yo he metido un gol. Lo que pasa es que tuve un problema de dirección y lo metí en mi portería. Sí, claro que sí. Todo eso existe. Todo eso existe. Todas esas circunstancias están. La capacidad que tengamos de superar esos problemas, de que eso no nos genere un miedo a la competición, a las situaciones, a las reuniones, a las conversaciones, a las situaciones que tengáis en vuestros ámbitos. Decía Pérez Casaldáliga, decía que el enemigo de la fe no es la duda, es el miedo. La duda nos hace preguntarnos, debatir, discutir, no sé, incluso tener momentos mejores, momentos peores. El miedo sí, el miedo nos paraliza, con miedo uno no puede vivir, uno no puede convivir ni desarrollar. Si uno tiene tendencia o puede equivocarse, Michael Jordan tenía otra frase que era: yo perdono a un jugador un error, pero no le perdono que no se atreva. Esa es la cuestión, finalmente, atreverse, ¿no? A partir de ahí, las preguntas que vosotros tengáis y lo que os pueda ayudar en lo que sea. ¿Alguien que tienes? Me había parecido que el señor de verde... No. ¿Hay alguien que quiere preguntar algo o no? Si no, nos vamos, que... Vale, muy bien, es que ricasco por la sesión, muchas gracias. Yo sí te quería preguntar una cosa que me ha parecido que has dicho algo, has pasado un poco de puntillas. Venga. Y me gustaría, pues eso, aclararme un poco. Has dicho que a veces cuando el jefe o el líder, sí, cuando nos dice algo, cuando nos pide algo, lo dice de una manera indirecta, ¿no? Así, que no terminamos de entenderlo, luego, que luego tampoco igual preguntamos por miedo, ¿no? Y entonces te quería preguntar qué relación puede haber en esa falta de comunicación con la poca claridad de la pregunta o de la petición de la persona que te lo hace, ¿no? O sea, me ha sorprendido un poco, sí, porque me imagino que a niveles altos las preguntas sean muy claras y las órdenes muy claras, ¿no? No siempre. No siempre. No, a lo que me refería es que nosotros en la comunicación siempre hablamos de la capacidad de la escucha, que eso es un elemento fundamental, pero que yo creo que es muy importante, o reivindico la capacidad de preguntar, la capacidad de que cuando tienes una duda, de cuando alguien te expone algo que no has entendido, que no has comprendido, que tienes alguna reticencia con respecto a eso que se ha planteado, que tú puedas preguntar, que tengas la capacidad de preguntar. También la capacidad de preguntar es como la capacidad de escucha, no es la capacidad de hacer preguntas crudas que supongan, no sé, la percepción de que el otro se dé cuenta de que se está poniendo en duda lo que él está planteando, sino simplemente estoy hablando de esas preguntas que tienen que ver con, pues no sé, o cómo lo vamos a hacer, o esto tendremos presupuesto para hacerlo, o alguien ha resuelto, pero los de investigación que estaban trabajando en un proyecto que era parecido a este, alguien se lo habrá dicho, no sé, ha dicho claramente de quiénes vamos a formar el equipo ese que estábamos, o nos vamos todos con esa percepción de, como a mí no me ha dicho que no estoy, que pregunte, ¿no? O sea, me refiero a ese tipo de preguntas, no tanto si son claras o no son. A veces es difícil, por eso digo que cada vez que uno pregunta se expone. Porque en el fondo estás denotando qué es lo que te está preocupando, qué es lo que no sé, en qué temas tienes duda, o pues no acabo de entenderlo muy bien, y a veces es los que, algunos evidentemente tenéis la gran suerte de no haber hecho la mili, pero en la mili te decían que no preguntes nunca, ¿no? No va a ser que eso tenga siempre trampa. Bueno, pues yo creo que estamos muy enseñados a veces a que en ese tipo de situaciones salir de la reunión, y cuando hemos salido de la reunión nos paramos en la máquina del café, y allí sí, oye, ¿qué ha querido decir? ¿Tú qué lo has entendido? ¿A ti qué te ha parecido? A eso es a lo que me refiero. Que ahí hay que tener la capacidad de exponerse y ser capaz de preguntar, porque esa información también será fundamental.
Sí, una pregunta sencilla, aunque quizás un poco profunda. ¿Cuál es el fracaso profesional que más te ha ayudado a superarte? Cuando con infantiles perdí 10-0 con mi equipo de Aretxabaleta, no solamente eso, sino que tenía un charco inmenso delante de la portería y al día siguiente estaba con 40 de fiebre. Ahí comprendí que eso de ser portero es un deporte de riesgo enorme. Lo digo, pero es así. O sea, cuando tú ves o percibes, o por alguna situación de lo que sea, percibes que estás en los límites de lo que eres capaz de hacer o de lo que, pues, al final, un jugador que juega y sale al campo a ponerse, es lo mismo en regional como en la final de la Champions, hay un momento en el túnel de vestuario que dices, voy a ser capaz, no voy a ser capaz, me va a salir, no va a salir, estoy bien, los contrarios son muy buenos, no sé, lo que sea, ¿no? Un día Michel decía, teníamos a la selección alemana al lado y les miraba y decía, joder, son hasta guapos. Entonces, es cuando tú te encuentras con esas limitaciones tuyas, las que tú intuyes que no tiene que ver con que has tenido un día malo, que no tiene que ver con no sé, que no te ha salido, que no tiene que ver con que el árbitro se ha equivocado, sino con algo que dices, ostras, yo en esto que estoy intentando mejorar en mi día a día, no sé qué, ostras, pues ahí no veo que ahí sea capaz aunque muchas veces es una cuestión de salirte de ahí y ver que tienes un gorila encima de la cabeza, ¿eh? Pero generalmente esas, las que tienen que ver con ese tipo de situaciones, no, te digo, no tiene, porque esos son otra vez miedos, eso otra vez son cosas que te retienen, que te evitan salir de tu zona de confort, pero claro, tu zona de confort cada vez empieza a ser más pequeña. Les pasa a muchos porteros que de repente de abarcar mucho espacio en el área, de repente van reduciendo el espacio de influencia hasta quedarse en un espacio muy pequeño. Y entonces, claro, cuando tú percibes a ti mismo que tu espacio de influencia empieza a ser muy pequeño, eso no tiene que ver con un resultado, con un partido, con una final, con un... Yo te puedo decir, sí, que puedo contarte que en la tanda de penaltis de la Eurocopa del 96, que perdimos en Wembley contra Inglaterra, yo todavía siento el viento de los dos primeros penaltis que rocé el balón. Y según lo digo, lo siento. Eso fue un fracaso, no conseguimos nuestro logro, pero no estaría ahí. Yo me iría más a... Todavía me acuerdo del frío que pasé aquel partido, de los 10 goles que me metieron, de volver desde el colegio de marianistas de Escoriaza hasta mi casa en Aretxabaleta, que eran 3 kilómetros andando, y de la gripe que tenía al día siguiente, sí, me acuerdo de todo eso. Creo que lo superé, pero bueno, tampoco... Si hubiese algún psicólogo o psicoanalista, igual me diría que todavía tienes el trauma por ahí, ¿no? ¿Vale? Bueno, pues ha sido un placer, muchas gracias.